puede ser muy útil para hablar de misiones. Misiones en el sentido de alcanzar a grupos, a ciudades, a pueblos, y esto puede servir para ello también. Así que vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la sociología, la antropología, hablando de los asuntos del hombre, en relación con cómo la iglesia debe conocer las diferentes atmósferas o ambientes de los sectores, de la gente, de las familias, las personas, para, en base a lo que conozcamos de ello, hacer una estrategia de la iglesia para alcanzarlos entonces en su medio ambiente. Por eso se llama grupo de enfoque esta siguiente lección. La página 26 en sus libros, pueden abrirlos, y hay un pasaje allí que yo quiero que alguien lo lea. Pero antes de leerlo, este pasaje de 1 Corintios 9, 20 al 23, antes de leerlo, yo quiero que usted vaya mirando el pasaje y usted vaya descubriendo cuáles grupos se menciona en este pasaje. ¿Ok? Y si quiere subrayarlo, está muy bien. Si quiere solamente mirarlo, a la manera que alguien va a ir leyendo el pasaje, los demás entonces van destacando cuáles grupos usted puede ver en este pasaje. Ok, ¿quién quisiera leer el pasaje? Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido a la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Muy bien. A ver, ¿cuál es el primer grupo que usted pudo ver allí? Judíos. ¿Judíos? ¿Cuál sigue? Los que tienen ley. Los que tienen ley. Los que no tienen. Los que no tienen ley. Débiles. Los débiles. ¿Hay alguno más? ¿Hay más? Libre. Todos, quizás es exactamente. Ya quizás hablando en un sentido general. Bueno, Pablo está hablando precisamente en su ministerio, cómo él, en su observación de la gente, en su observación de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con los religiosos principalmente, cómo él pudo detectar que en las comunidades habían diferentes grupos, podemos decir diferentes grupos étnicos también. Y Pablo dijo, bueno, mi propósito es alcanzarlos para Cristo. En una comunidad puede haber muchos diferentes tipos de etnias o de grupos, y la idea es llevarles el evangelio a esas personas para que puedan conocer de Jesucristo. Usted, por ejemplo, si usted pensara en su ciudad hoy día, usted podría pensar, bueno, ¿cuáles grupos hay en mi sector, en mi vecindario, o en mi ciudad, o en mi condado? ¿Cuáles grupos? Bueno, hablando de grupos étnicos, pues hay americanos, ¿verdad? Hay hispanos, puede haber coreanos, marshallese. Los marshallese están en el noroeste, están invadiendo el noroeste los marshallese. Pero aparte de pensar quizás en grupos étnicos, puede haber diferentes grupos en relación a lo económico, puede ser en relación a la familia, en relación a las situaciones que se están dando por sectores marginados, o personas que se están identificando con grupos que lamentablemente están envueltos en drogas, actividades ilícitas, homosexualidad, diferentes grupos que están apareciendo. La idea es que la iglesia debe conocer esos grupos, esos sectores, para que el trabajo que va a hacer de alguna manera se enfoque hacia ellos. ¿Ok? Así que es un buen ejemplo lo que el apóstol Pablo nos menciona aquí. Muy bien.
Veamos lo primero, principios relacionados para definir el perfil del ambiente contextual de su área y su grupo de enfoque de ministerio. Realmente estamos pensando o hablando aquí en dos cosas. Una es, una es lo que es el ambiente contextual. Esto tiene que ver con la parte, es como más bien como la atmósfera que hay en ese sector. Y tiene que ver como con la geografía, el lugar de ubicación, el ambiente del contexto en ese lugar específico. Y entonces en ese lugar se va a manifestar, podemos decir también, los diferentes grupos que hay. Y a esos grupos vamos a llamarle al grupo que queremos alcanzar, el grupo de enfoque para el ministerio. O sea, ahí es donde yo voy a ministrar, ahí es donde yo voy a servir para alcanzar a la gente. Ahora, hay dos cosas aquí. Lo primero es el contexto y lo segundo es la contextualización. Y usted tiene en su libro allí dos líneas que no tiene más detalles, pero si usted quiere escribir alguna idea de lo que voy a mencionar aquí, para que usted pueda entender un poquito más. Cuando hablamos de contexto, que quizás hacemos más referencia al ambiente, a la atmósfera o a lo geográfico donde está. Nos estamos refiriendo allí a los asuntos del grupo de gente, a la cultura, a los valores o al estilo de vida. ¿Okay? Voy a repetirle eso si quiere escribir. Cuando hablamos del contexto, entonces, voy a quitar este primero. Hablamos del contexto, estamos hablando de los asuntos del grupo de personas en relación a su cultura, a sus valores, a su estilo de vida. La cultura, ¿cuáles son las costumbres que ellos tienen? Bueno, a ellos les gusta reunirse como familia y comer juntos. Eso es una cultura. ¿Cómo se visten? Ok, los valores, ¿cuáles cosas? Se va a tratar una lección solo para hablar de valores. ¿Cuáles son las cosas que ellos le dan importancia? Para ellos es muy importante ser fieles al horario que establecen. Eso es parte de sus valores. Es muy importante para ellos ser servidores y compartir unos con otros, y se comparten las comidas unos con otros. Todo eso es valores. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero también el estilo de vida, cómo vive la gente. Ellos, por ejemplo, cómo distribuyen el tiempo, cómo tiene que ver con las finanzas. Son personas que no les importa pasar 3, 4 horas viendo televisión, o son personas que tienen bien diagramado su uso de tiempo. Todo eso tiene que ver con el estilo de la vida de la gente. Eso es más bien el contexto de la gente. Cómo ellos están viviendo en esa comunidad o en ese grupo en particular. Ahora, la contextualización es la otra parte de este punto, que tiene que ver entonces aquí, si quiere anotar allí, para que pueda entender un poquito más, tiene que ver con el desarrollo y la adaptación de la estrategia. Tiene que ver con el desarrollo y la adaptación de la estrategia. Bueno, en base a lo que vimos en el contexto, el estilo de la vida de la gente, las culturas, la idea es, y vamos a trabajar eso, que la iglesia que está iniciándose o que se va a iniciar tiene que, en base a eso, hacer una estrategia. ¿Cómo entonces la iglesia va a contextualizar o a contextualizarse? ¿Cómo va a desarrollar? ¿Cómo va a adaptarse para alcanzar a ese tipo de personas, de ese grupo determinado? Eso es la contextualización. Entonces es usted adaptarse al grupo, como dijo Pablo, yo me hago débil a los débiles. Yo me hago judío a los judíos. Yo me hago todo a todos para alcanzarlos para el Evangelio. Esa es la idea del contexto y la contextualización. Quiero asegurarme que entienden esa porque esto es clave, esto es como una base, como un cimiento para toda la lección que sigue ahora a continuación. ¿Estamos claros? ¿Se entiende, verdad? El contexto y la contextualización. El ambiente y el adaptarse con la estrategia para hacer la estrategia y alcanzar a ese grupo de enfoque. ¿Ok? Seguimos entonces. Recuerden, si tiene preguntas, no dude en levantar su mano. Disculpen que se quedó la visión ahí grabada, miren.
No se ve muy bien. Ahora, perdonen que voy a pasar esto, voy a volver a esto, pero voy a explicar este primero. Quiero que entendamos esto antes de volver a lo anterior. La definición de una cosmovisión, de lo que es cosmovisión, o también se llama visión mundial o visión del mundo, es lo que estamos mirando, lo que es visible o lo que estamos percibiendo. Y vamos a ver esto con algunos detalles. Una cosmovisión, que también se llama visión del mundo o visión mundial, lo que estamos percibiendo en donde estamos viviendo, es un perfil de la manera que la gente dentro de una cultura específica vive, actúa, piensa, trabaja y se relaciona. Y eso tiene que ver con lo que vimos del contexto, el medio ambiente, cómo vive la gente en ese lugar determinado. Puede decirse también que es un mapa de perspectivas sociales, religiosas, económicas y políticas de una cultura y sus relaciones. Va a ser como un mapa, va a ser también como una fotografía, una imagen de ese sector en particular. Los antropólogos, ¿quiénes son los antropólogos? A ver, ¿me dice? Estudian culturas anteriores. ¿Sí? Estudian al hombre, mayormente. La antropología es el estudio del hombre. Los antropólogos tienen que ver eso con el hombre y la sociología. Esas personas, esos científicos estudiados, dicen, se refieren al proceso de construir una visión mundial o una cosmovisión como una entrevista etnográfica. Ahora, la palabra entrevista aquí no está haciendo una entrevista a Marvin para por televisión. No es eso. Es la manera de cómo ver, de cómo entrever, cómo sobrever a ese grupo en particular. Entonces, una entrevista etnográfica, que eso tiene que ver con el estudio de la gente. Etno viene de etnias o grupos. ¿Ok? Esa es la idea. Una etnografía, que ahí está la definición, es una descripción del comportamiento y el estilo de vida de una persona, de una comunidad, de una sociedad o una cultura. Entonces, trabajar con la cosmovisión nos va a obligar, en otras palabras, nos va a obligar a identificar las comunidades, a conocer las comunidades en todo su ambiente social, político, económico, religioso, porque eso nos va a ayudar para saber cómo voy a alcanzar a ese grupo, cómo voy a identificarme con ellos para hacer la estrategia de la iglesia en base al ambiente, cómo ellos se están desenvolviendo en la vida. Yo conocí en Dominicana, hace muchos años, hicieron unos juegos en una ciudad llamada Santiago. Eran unos juegos donde fueron de muchos países, y el gobierno hizo hasta una construcción de muchos edificios de apartamentos para alojar a los atletas que iban de muchos países. Hicieron complejo deportivo, hicieron tantos apartamentos. Bueno, pero la competencia terminó. ¿Qué pasó con todos esos edificios que quedaron allí? Y esos lugares para jugar voleibol y basquetbol mayormente, y béisbol, que son los dominicanos. No había fútbol allá todavía, no hay. Pero ¿qué hicieron? Bueno, hubo un misionero, llegó allá, que él era muy amante al deporte, y él llegó a ese lugar, y él se enfocó. Entonces, el grupo de enfoque fueron los deportistas, y él empezó teniendo juegos de béisbol, de básquetbol, de voleibol, y se fue identificando con la gente. ¿Y tú quieres ser de un equipo? Ven, no hay problema. Lo único que te pedimos es que te reúnas con nosotros antes de jugar. Solo tenemos una oración y vamos a leer un pasaje bíblico. Y así empezó hasta que una iglesia con el grupo de enfoque, que eran de deportistas, se levantó en esa ciudad. Esa es una idea, un ejemplo de cómo se identificó con esa parte de la sociedad, con ese grupo, para alcanzarlo
para Cristo. Y llegaron muchos jóvenes a esa iglesia, y a través de los jóvenes entonces llegaron también sus padres, y ya la iglesia se formó con familias. Ese es un ejemplo. Así que esto es en relación a la cosmovisión. ¿Se entiende eso? Volvamos atrás ahora para añadir esta parte. Esto no va a hacer mucho énfasis en esto, pero hay 4 cosas aquí que se mencionan como cosas básicas para definir eso de la cosmovisión. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la raza humana? Es importante definirlo. También, ¿dónde yo estoy? En este momento, ¿dónde yo estoy en el mundo? Hay situaciones de causa y efecto que me están haciendo cambiarme, mudarme a otro lugar. ¿Qué está pasando? ¿Dónde yo estoy ahora? ¿O hacia dónde voy también? Número 3, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Cuál es la historia de mi vida? Que yo he pasado diferentes situaciones de sufrimiento, de padecimiento, de marginalidad. ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Cómo me ha marcado todo eso para yo ser parte de este grupo, de esta sociedad? 4, ¿qué puede ser hecho o cuál es la solución? Y entonces ahí nos enfocamos a dar la solución a las situaciones de la persona en relación a lo espiritual. Hablar entonces acerca de la salvación. Estas 4 cosas pueden ser parte de lo que es la cosmovisión. ¿Quién yo soy? ¿Dónde estoy? Pueden añadir también si quieren. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi historia? ¿Qué pasó en mi vida? Y entonces la iglesia debe ser la responsable a buscar las soluciones en base a la salvación, pero tratar de alcanzarlo a través de su situación, de su medio ambiente en ese lugar. Sí, hermano, cuando llegamos a Guatemala, llegamos por supuesto extranjeros, pero para aprender la cultura y conectar con la gente, usamos estas preguntas, hablando para entender los conceptos que tiene la gente. Y cuando extendemos de los latinos hasta los indígenas, tuvimos que hacerlo nuevamente para aprender qué piensan del ser humano, y qué piensan del futuro, y del pecado, y qué es importante. Entonces, eso es lo que usamos como misioneros en Guatemala. Sí, esto es muy importante. Quizás nosotros los hispanos no somos muy dados a esto, a todo lo que vamos a ver en esta lección, pero sí es muy importante tomarnos un tiempo para observar y mirar cuáles son esas comunidades que hay, para en la manera que yo voy conociéndola, yo ir también identificándome. Y ahí va a entrar también lo que va a ser la obra de Dios en hacerme sentir carga por ese tipo de personas. Si son deportistas, si son delincuentes, si son personas, matrimonios destruidos, familias que están disfuncionalmente, no funcionan correctamente. Todo eso es parte de esto que estamos mirando. Ok, eso es en relación a lo de cosmovisión. Ahora, en cuanto a todo esto del grupo de enfoque y el contexto, el medio ambiente, veamos el perfil para comprender el ambiente contextual del grupo de enfoque del ministerio en términos de asuntos demográficos. Y aquí está todo lo que tiene que ver con lo demográfico, todo lo que tiene que ver con conocer a esa comunidad. ¿Cuál es la edad media? Y por ejemplo, con todo esto quizás va a ser necesario no que solamente usted vaya y vea a las personas así. Es posible que usted tenga que hacer una pequeña encuesta o un muestreo. Usted, por ejemplo, con su equipo de la iglesia quizás puede tomar 10 muestras en un sector, 10 muestras más y elaborar una pequeña encuesta en base a todo esto. Eso es posible hacerlo. Edad media. Usted hace la encuesta y dice, bueno, la edad media aquí es de 40 años. Usted sabe que usted debe ya ir pensando, bueno, tengo que ir pensando en las necesidades que tiene la gente de 40 años para ir trabajando eso. Distribución de la población por edad, tiene que ver también con eso. Tamaño del hogar. Bueno, esto me va a indicar algo importante. Si el tamaño del hogar es solamente de 2 personas, va a implicar que quizás no tienen muchos hijos. Pero si usted ve que el tamaño del hogar es de 5 y a veces de 8, va a pensar que no solamente hay hijos, que quizás también están los suegros allí. Y todo eso nos va a ir dando una idea de ese grupo de enfoque. El estado civil, bueno, son casados, son solteros, hay viudas, hay divorciados. Todo eso es parte de lo que nos va a ir
Bueno, mira, nos salieron que hay un 40% de viudas. Bueno, hay que buscar el viudo entonces a esa gente, ¿verdad? Es posible. Sí, hay que trabajar entonces en relación a las necesidades de las viudas o los viudos. Todo eso es parte. La educación. Hay personas que no saben leer o hay otros que son universitarios. ¿Cuál es la parte media en esto? Puede ser también la entrada promedio, o sea, cuántos ellos están percibiendo en su salario. A distribución de la población por las entradas. Esta, la G tiene relación con la tipo de casa, el costo promedio de las casas, la ocupación, en qué trabajan mayormente ese sector allí. ¿Están trabajando mayormente en restaurantes o están trabajando en oficinas o en escuelas? Ok, distribución de la población por grupos étnicos, ¿cuáles diferentes nacionalidades puede haber allí o grupos dentro de esa comunidad? Es una idea, es un ejemplo que ustedes pueden, a manera que quizás si van a trabajar en una fundación de iglesia, esto puede ser una guía para ayudarnos a conocer ese grupo de enfoque que estamos tratando de alcanzar. Okay, eso es entonces en relación a lo demográfico, cómo estamos conociendo al grupo en todo lo que tiene que ver con la familia, la economía de la familia, las costumbres de la familia, la cantidad de la familia, la ocupación y todo eso. ¿Ok? Pasemos a lo siguiente, el punto B. El perfil para comprender el ambiente contextual del grupo de enfoque del ministerio, ahora en términos del estilo de vida. Bueno, vamos a ponerlo todo aquí. ¿Le gusta la música a esa gente? Bueno, usted puede hacer la encuesta, dice, ¿te gusta la música? ¿Qué tipo de música? Porque eso nos va a ayudar. Hoy a la tarde creo se va a hablar de lo que es la adoración. De alguna manera la iglesia puede alcanzar a ese grupo también a través de la música, identificarse. ¿Qué tipo de música? Pasatiempos o deportes. Eso puede guiar a la iglesia quizás en el futuro. Bueno, tenemos mucha gente que aquí le gusta el fútbol, que juega fútbol, hombres y mujeres. Pues quizás hay que pensar en hacer un equipo, el equipo de la iglesia Esperanza y Paz. Y tenemos el equipo y nos comunicamos, hay otra iglesia que tiene otro equipo, bueno, vamos a compartir. O hay un grupo que no es creyente en la comunidad y tiene un equipo, queremos jugar con ustedes. Todo eso es parte de lo que tenemos que ir mirando en esa comunidad. Tendencias para votar. Esto suena más americano, pero porque esto está traducido este libro. Pero eso es parte también de cómo podemos conocer lo que es el aspecto o el ambiente político. ¿Qué tanta influencia hay en esa comunidad en relación a la política del país? ¿Ok? Materiales de lectura. Bueno, a los hispanos nos gusta mucho leer, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de lectura están utilizando? ¿Les gusta el periódico? ¿Les gustan las revistas? ¿O no leen? Porque quizás son analfabetos. Bueno, pues quizás entonces hay que buscar materiales para evangelizarlos con un material que les enseñe también a leer y escribir. ¿Ok? Todo eso es ideas que tenemos que ir observando en este proceso. Dar a la beneficencia, o sea, ayudar a las personas necesitadas. Eso quizás no es tan visto aquí, pero nosotros los hispanos sí. ¿De qué manera ayudamos a los demás? Hábitos para gastar. Eso sí que es muy bueno, ¿verdad? Nos gusta ir a la tienda o no. Vemos las tiendas llenas por ejemplo, de ese grupo, de ese sector. Siempre están allí comprando mucha ropa, muchos zapatos, o están yendo más a comprar la comida. Eso nos va a ayudar a cómo trabajar lo que va a ser la orientación con aspecto económico, ayudar a las personas a que por favor no sigan usando tanta tarjeta de crédito, porque tu familia va a sufrir seriamente, y hay que entonces trabajar luego el aspecto económico de cómo hacer un presupuesto correcto en la familia, y eso es parte de la educación en la iglesia. ¿Ok? Las preocupaciones. Bueno, la preocupación de esta gente es ¿con qué van a estudiar mis hijos en la universidad?
Es una preocupación. Bueno, me preocupa porque me estoy haciendo un poquito viejito ya y no he podido comprar una casa. Cuando yo esté viejito, quizás no sé qué va a pasar con mis hijos porque no voy a poder dejarle nada. Son preocupaciones. De alguna manera hay que ir conociendo todo ese ambiente, toda esa atmósfera en la comunidad. Eso es entonces en cuanto al estilo de vida. C, o número 3, ahora es en relación a los asuntos de la iglesia. Vamos a ponerlo todo aquí. Ya ahora vamos al aspecto más espiritual. ¿Cuál es su trasfondo religioso? Bueno, en el ambiente nuestro hispano, ¿cuál es el que más predomina? El católico. Es muy difícil ver hispanos que son musulmanes, aunque están llegando ya, ¿verdad? Mayormente a la Florida, a algunos lugares aquí en Estados Unidos. Pero el trasfondo católico es el que más cerca está de nosotros. Pues eso nos va a obligar, yo diría, a prepararnos mejor para saber cómo trabajar con los que son católicos. Porque muchos de ellos, o la mayoría, o todos quizás, están bien perdidos en todo lo que tiene que ver con lo que es la salvación y la vida cristiana. Pues hay que conocerlos. ¿Con cuánta frecuencia asisten a los servicios? Bueno, yo voy en Semana Santa, o yo voy cuando hay un bautismo de un hijo mío, o de una hija mía, o de un sobrino que yo voy a ser padrino, dicen. Porque ese es el ambiente católico. ¿Ok? Algunos van a la iglesia, otros no van a la iglesia. Entonces todo eso es parte de lo religioso. Hay evidencia que la comunidad está abierta a cosas espirituales. Hay personas que de alguna manera dicen, bueno, a mí me gustaría asistir a un grupo pequeño de un estudio bíblico. Usted le pregunta, sí, a mí me gustaría. O no, a mí no me gusta. Pero tú puedes ir ¿vas a la iglesia? ¿O puedes ir a la iglesia? Pues sí, yo voy a veces. O no, sí, yo voy. Aunque todavía no soy cristiano, pero yo estoy todos los domingos, yo voy. O otro día, no, yo nunca voy a ir. Bueno, eso nos va a ayudar entonces para saber que quizás la estrategia de ese grupo de enfoque va a ser quizás trabajarlo en casas, o quizás trabajarlo en el grupo, si están jugando deporte, alcanzarlo a través de ese, o a través de la misma iglesia, puede ser, el mismo templo que ellos puedan llegar. D. ¿Están las iglesias evangélicas alcanzando a los que no van a la iglesia y a los perdidos? Bueno, ¿cuál es el estilo de evangelismo que está usando la iglesia? No, nosotros no salimos de aquí del templo, que vengan ellos aquí. Por lo contrario, no. Aquí en la iglesia no tenemos culto evangelístico porque los que están aquí ya son cristianos. ¿Para qué voy a evangelizar a los que son cristianos ya? No tengo que estar enfatizando el evangelismo, pero sí tengo que enfatizar en la iglesia la responsabilidad de evangelizar, no aquí, pero sí afuera. ¿Ok? Y eso nos lleva a la clase que vimos ayer de evangelismo. Tom va a enseñar hoy también acerca de otro tema de la evangelización que nos va a ayudar en eso. Pero es importante entender eso, que la iglesia defina cómo es que vamos a alcanzar a los perdidos. ¿Va a ser a través de quedarnos aquí parados para que ellos vengan? No, eso no es el principio bíblico. Todo lo contrario, es salir, ya sea a través de tocar puertas, regar literatura, tener estudios bíblicos en hogares, tener actividades en los campos, en los parques, tener una escuela bíblica de vacaciones en un sector de apartamentos. Lo que usted observa en la comunidad, usted tiene que mirarlo y asimilarlo para usted, hacerlo suyo, para hacer la estrategia entonces del trabajo allí donde va a levantar esa congregación. Sí. Hermano, si me permite, Sí. a eso nos referimos cuando pusimos en la creo que fue la misión, que somos una iglesia fuera de la iglesia. Sí. En nuestra iglesia nos enfocamos bastante en predicar los sábados con una bocina ahí en las calles del pueblo donde estamos. Okay. Y también hacemos por lo menos 3 veces al año eventos, podría decir campañas, pero eventos de evangelización en los parques. Sí. Entonces, estoy de acuerdo con
Tenemos Sí. que ser una iglesia fuera de la iglesia. Sí, y hay comunidades que son más dadas a que sean alcanzadas así. Hay otras comunidades que son un poquito más cerradas, que no son tan abiertas a ir así a lugares públicos. Pero si su comunidad, ustedes están mirando que eso es algo de la cultura, que ellos están siempre en los parques, o que van siempre a ver los juegos de fútbol, bueno, o una campaña con uno que predique, o una película cristiana, algunas actividades que puedan, fiestas de vecindad, que haya el contacto por lo menos, y allí entonces vamos haciendo la evangelización. Muy buen ejemplo. Están las personas interesadas en practicar de asuntos espirituales. Hemos mencionado eso antes. A veces va a ser un poquito difícil con algunas personas, pero por lo menos es posible que en la familia haya por lo menos uno. Quizás los demás no, pero quizás uno. Bueno, pues con ese uno quizás podemos empezar y tener un estudio bíblico. Yo he tenido experiencia de que he llegado a tener estudios bíblicos con familias donde el hombre nunca ha pensado que va a ir a un estudio bíblico, pero la esposa está interesada, ok, pero él se siente obligado a estar ahí también. Y ahí va conociendo el Evangelio, poco a poco. ¿Ok? Hay creyentes en el área orando para que Dios haga algo en ese lugar. Bueno, y eso es parte de lo que va a hacer el equipo de oración. Si ya está orando, ahora con más razón, pasar toda esa información al equipo de intercesión para que ellos sean parte de la oración por esa iglesia, por esa comunidad. Entonces, ahí está lo que tiene que ver con lo espiritual en relación a la iglesia, en el contexto del grupo de enfoque. Ahora, en relación a esto, hay barreras. Y aquí tenemos 4 barreras. La primera es la barrera de la imagen. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mi grupo? ¿Qué dice la gente de mi iglesia? ¿Qué testimonio está teniendo esta iglesia en este sector? Bueno, mayormente entre los hispanos, las noticias corren rápido, ¿verdad? Y cualquier cosa que pase en la iglesia, se sabe. Mayormente las que son malas. Bueno, eso es una barrera, eso es una piedra, que si estamos dando una mala imagen, hay que trabajar en eso para cortar eso, para quitar eso, para cambiar eso. Y es una situación, es una batalla espiritual bien dura, bien difícil, que puede tomar mucho tiempo. Pero eso hay que trabajar, es una barrera. La barrera del idioma. Bueno, se supone que si usted va a una iglesia, usted va a entender lo que se le va a predicar. Por ejemplo, se nos da mayormente entre nosotros los hispanos que esta es la situación. Los papás no hablamos el inglés, pero los muchachos prefieren el inglés. Y son excelentes en el inglés. De hecho, muchos hijos de hispanos, los papás no estamos haciendo un buen trabajo y